continuando con ese tema, donde hay diferentes etapas en las que uno camina, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada. El pueblo de Israel está en Egipto, claman a Dios, Dios los escucha, les da un libertador, Moisés los saca junto con Aarón y lo primero que hacen es entrar a un desierto. Justo la primera vez que se le llama las huestes de Dios o los soldados o el ejército de Dios es en Éxodo capítulo 12, versículo 41, y ahí encuentran que salieron todas las huestes de Dios de Egipto. Es la primera vez que al pueblo de Israel se le llama el ejército de Dios. Curiosamente, antes, como lo repasábamos, pues como lo veíamos la reunión pasada, ellos no pelearon nada, porque ahora eran soldados entonces. Si la vez pasada, si en ese momento, si dentro de Egipto ellos no tuvieron que levantar una mano, porque literalmente no hicieron nada, no tuvieron que combatir, no tuvieron que nada, solo veían cómo pasaba todo. ¿Por qué entonces se les llama así? ¿Por qué entonces de en este momento se les llama soldados? Porque es justo en ese momento cuando realmente iban a empezar a combatir. Es en ese momento cuando realmente empezaba la lucha de ellos. Y es que no solamente la lucha física que iban a tener que librar cuando se enfrentaran a otros pueblos, que los que iban a conquistar, sino que tenían que luchar contra ellos mismos, tenían que deshacerse de toda la vida que llevaron en Egipto. Somos eh, seres de costumbres y perder o cambiar una costumbre es muy difícil. Una persona vive la mayor parte de su vida en este país y se acostumbra a la comida. Viaja a otro país, se va a vivir allá y siempre va a añorar la comida de su casa, de su país. Y puede tener un mejor nivel de vida allá, probar cantidad de cosas nuevas y aún así extraña las cosas de su casa. Deshacerse de esas cosas totalmente es muy difícil. Por eso la lucha de ellos empezaba ahí, porque realmente tenían eh, que empezar a crecer. Y esto es importante porque creo que, no sé, la verdad, no estoy consciente de eso, de que tantas veces se les dice a las personas que se acercan a Dios lo difícil que va a ser. La verdad lo pregunto porque yo no tengo idea, no lo percibo, no sé, yo no ando, en mi vida no ha sido de iglesias, como se enterarán. Entonces, no tengo idea. Sí sé que un mensaje recurrente es Dios te quiere libre, próspero, feliz, sé libre, sé próspero y declare que usted es rico, que todo lo que usted toca es oro, que es decir, sí, eso sé que es muy recurrente, pero es un poco, no sé, me da la impresión de que puede ser algo tal vez contraproducente. El que una persona nueva se acerque a Dios con la promesa de que será próspero, sano, libre, todo, y lo siguiente que pase es que se encuentren mayores dificultades que las que traía. Y entonces la gente va a renegar contra Dios y se va a quejar y va a decir, pero es que eso no sirve. Yo vine aquí y estaba cojeando y ahora ni siquiera cojeando salgo en camilla porque yo venía aquí por un dolor de cabeza y resulta que ahora tengo otra cantidad de cosas más. Entonces, pongámonos en la perspectiva, en el punto de vista que tienen las personas nuevas al acercarse.
Y es que usted tiene o sea, a usted ya no le cabe un problema más, ya no tiene dónde meter otro error y entonces viene a oscuras, totalmente ciego, a acercarse a Dios porque allá lo sanan, allá lo liberan y allá la, se vuelven ricos. Parece una pirámide, si uno lo escucha así nomás. Entonces entran a ese lugar. Primero, así como dice Pablo, para los judíos esto es una piedra de tropiezo y para los gentiles esto es necedad. ¿Qué significa eso? Para los judíos que entendían más o menos el contexto, pues esto era una piedra muy difícil de cruzar porque rompía con todo lo que ellos pensaban que tenía que ser. Y para los gentiles que nunca escucharon de estas cosas, pues no, es que había un Señor y el tipo bajó del cielo, se puso en cuerpo humano y vino para salvarnos a todos. Pero él se murió, pero resucitó. Y luego se fue otra vez y algún día vuelve. Pero gracias a eso usted es libre. Pues tienen toda la razón en pensar que están locos. Porque para los judíos es piedra de tropiezo y para los gentiles es necedad, es locura. ¿De qué me está hablando? ¿Y qué tiene que ver ese señor conmigo? Yo ni siquiera lo conocí y resulta que él fue y se hizo matar y yo ni siquiera me enteré y por eso estamos bien. Pues sí. Entonces pongámonos dentro de esa perspectiva, ¿no? Y usted va con la intención de conseguir algo de allá. Y Dios le dice, bueno, está bien, pero el que está allá parado le está diciendo que su vida va a mejorar. Y lo siguiente que usted ve es que todo empeora. Y que usted entre más se entrega, todo parece estar más difícil. Todo eso tiene una explicación, pero no es el punto desde el que la gente está partiendo. Y creo que me parece totalmente honesto que la gente sepa a qué se enfrenta. Sobre todo porque una frase que dije en estos días hablando con alguien me quedó sonando mucho y es, si no hay sorpresa, las cosas son un poco más fáciles. Porque en una guerra, el factor de la sorpresa a veces decide el ganar o perder una batalla. Por eso entonces hay profecías, porque si le adelantan a usted que va a pasar tal cosa, cuando pase, no lo va a impactar tanto como el que no esperaba que eso pasara. Y va a decir, ah, sí, eso más o menos tengo una idea, eso iba a pasar. Bueno, sí, ya, entonces solo continuemos. Pero si usted no lo tiene presente, pues eso lo estrella como un tren. Entonces, usted va con la promesa de ser rico, próspero, feliz, todo. Y todo se empieza a dañar. En la mayoría de las ocasiones, eso es lo que empieza a pasar. Entonces, ¿cómo podemos ser más honestos con estas cosas? Es mencionar que lo que también está escrito es que el camino es difícil y que muchas veces lo primero que va a tener en su vida después de ese encuentro con Dios son dificultades. Y vamos a ponerlo desde este punto. Hay gente nueva que llega y lo primero que pasa es un milagro, son sanados. Israel fue liberado de Egipto con milagros. Entonces eso no es nuevo. Y eso es para que la gente pueda ser libre y empezar a su camino hacia el desierto. Cuando llegan al desierto es donde empieza el Señor a enseñarles a servir, enseñarles cómo, cómo se sirve a Dios y cómo es que se vive bien. Y generalmente no estamos apegados a esas normas. Por lo tanto, cuando llegamos allá y le decimos, te entrego mi vida, él dice, bueno, pues me la quedo toda porque la que tiene no sirve y vamos a crear una nueva. Y son nuevos hábitos, nuevas cosas que integrar a su vida, toda la cantidad de cosas pequeñas o grandes que pueda haber en uno, vamos a tener que cambiarlas. Y entonces ahí empiezan los problemas.
ahí empieza todo a ser más difícil. Por eso a Israel se les llaman los soldados de Dios justo cuando salen de Egipto, porque ahora iban a luchar de verdad. Ahora sí que iban a tener que entregar todo lo que ellos eran. Van a haber muchas ocasiones en todos los relatos de Éxodo hasta Deuteronomio, en los que empiezan a suceder un montón de cosas que podemos entender nosotros mismos como si fuésemos Israel, el pueblo en general. Entonces Israel va, sirve en el monte, empiezan a adiestrarlos cómo se sirve a Dios. Y entonces vamos a ver dos cosas. Tenemos dos libros, vamos a tocar, prácticamente no vamos a abrir la Biblia hoy, o tal vez sí, no sé, pero tenemos dos libros en paralelo y vamos a usar los recuerdos que ya tenemos de lo que hemos estudiado de esos libros. ¿Qué pasa en Éxodo? El pueblo de Israel sale, le enseñan a servir en un monte y empieza su travesía por el desierto. Empiezan a relatar algunas cosas y crean el primer santuario, el tabernáculo. Y hay el primer censo. Los cuentan justo en ese momento. Después del pecado del becerro de oro, los cuentan. Listo. Eso tenemos en Éxodo. ¿Qué es Éxodo? El libro que nos relata cómo salieron de Egipto. Y luego tenemos un libro intermedio, que es Levítico, y Levítico nos cuenta más o menos lo que tienen que hacer los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque justo después, pues, cuando crean el tabernáculo, es que empiezan a adiestrar a Aarón, a sus hijos y a los levitas y sacerdotes para servir. Y de hecho no fue como así nomás. Moisés tuvo que hacerlo por un tiempo. Moisés lo tuvo que hacer por 7 días. Moisés tuvo que decirle a Aarón, vamos a consagrarlos a todos, los ungió con aceite. Además, eh, pasan cosas curiosas. Los invito de verdad a que leamos estos libros con mucho detalle. Hay que empezar a ver todos esos detalles por cómo sirven ellos, pero eso es en Levítico y las reglas, las normas para ellos. Luego tenemos el libro de Números. En Números hay otro censo. Se llama Números porque lo primero que hay es una cuenta, pero realmente ese libro en hebreo se llama Bamidbar, en el desierto. Es algo que le da un sentido muy distinto, porque el libro de Números se llama así porque los primeros capítulos es una cuenta, pero no todo el libro habla de cuentas. El libro se llama Bamidbar, de hecho es la primera palabra que hay en hebreo de ese libro, Bamidbar, en el desierto. En ese desierto es que encontramos que son probados varias veces, ¿sí? Encontramos muchas guerras y además los conflictos más duros del pueblo de Israel. Es más, vemos a Moisés flaquear varias veces. Son las rebeliones más duras, ocurren en el libro de Números. Deuteronomio es un resumen y eso lo hablaremos luego, pero Números nos cuenta las rebeliones más duras del pueblo de Israel y las flaquezas, las debilidades más grandes de Moisés. Y entonces este es el punto. Acercarse a Dios, como ya estábamos hablando, tiene consecuencias. No solamente que usted va a ser sanado y prosperado y todas estas cosas. Para eso hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Pero usted se acerca y lo primero que van a hacer es destruir todo lo que no sirve en su vida. Sus malos hábitos, sus malas costumbres, todas las cosas que no hizo bien, que no está haciendo bien, van a ser corregidas. Y por eso duele tanto y por eso es tan difícil. Y usted va a tener que poner de su parte para transformar su vida. Algo importante es entender que Dios le da las normas, las indicaciones, la compañía, el consuelo. El Salmo 91 al final dice
que Él está con nosotros en nuestros dolores. Entonces, Él va a estar ahí. Pero a pesar de lo que usted haga, Él no va a chasquear los dedos y cambiarlo de una vez. Hay que poner de nuestra parte para transformarnos a nosotros mismos. Él nos va a dar la compañía, la fuerza para hacerlo, pero hay que tomar la decisión de transformar cada vez eso. Vuelvo y digo, las oraciones de por favor cámbiame no debe ser como esperando a que Él me cambie, sino que me dé la fuerza, la sabiduría, los conocimientos necesarios para poder transformar las cosas que son muy difíciles en mí. Pero no es tan simple como, ¿qué pasa que no me cambias? Eso sucede y es por eso que la gente, tal vez creo yo, me imagino que puede ser una razón de las que, ¿por qué no avanza? Porque realmente no sabe cuál es el propósito por el que está ahí. La persona llegó pensando que iba a ser prosperada, sanada y todo iba a ir a bien. No a que tenía que venir a cambiar mi vida y a dejar muchas cosas que al parecer son buenas y me gustan, pero resulta que son lo peor y que tengo que dejarlas. ¿Cómo así que yo tengo que dejar de gastar mi dinero en X o en Y cosas? Pues sí, porque no te está haciendo bien. Lo que pasa es que la persona no puede ver que eso no le hace bien y entonces le cuesta dejarlo y entonces, pero yo vine aquí a ser prosperado, no a que me dijeran que no podía y no podía y no podía y no podía y no podía. Como la persona no sabe cuál es el propósito por el cual está ahí, ni siquiera sabe cómo tiene que pelear lo que tiene que pelear. No sabe que lo principal para acercarse a Dios es acercarse para ser corregido. Entonces, pero si yo vine aquí a hacerme rico, ¿cómo carajos? ¿Cómo así que yo vengo aquí entonces a mejor a convertirme en una persona justa? ¿Cómo así que yo tengo que dejar de hablar mal si de todas maneras lo que estoy diciendo de esa persona es la realidad? Es que yo no estoy mintiendo, es que él es así. Pero eso es maledicencia. Ah, pero es que sí es una realidad, pero es solamente con el hecho de que lo digas lo reafirmas. Y además las palabras son como un veneno, entonces si uno lo repite, solamente se las bebe uno mismo y se amarga a uno mismo. Uno se pone a pensar y a repetirse, es que esta persona es así, esa, y es tan difícil y es tan tal cosa. Al final, usted empezó más o menos tranquilo y pasado media hora está detestando aún más a esa persona y está reuniendo todo el valor para golpearla, gritarla o echarla o decirle. De verdad es que cómo es que yo no le he dicho todo lo que le tengo que decir. Y de pronto era que estaba sentado solo, hablando en su cabeza, diciéndose, claro, es que él es así, es así, es así. Ta, ta. Oiga, sí, yo, ¿por qué no he esperado? Voy a esperar a que cruce esa puerta y le digo de todo. Ese es el poder de las palabras. Nosotros estamos esperando que si decimos X cosa, entonces ocurra magia y cosas así. No, el poder de las palabras está en influenciar lo que vamos a hacer y otras cosas más, pero entonces la persona se acerca con esa intención y resulta que eso no es lo primero que va a pasar. Entonces la gente se siente decepcionada, defraudada o que esto no sirve y tienen que dar una vuelta más larga. Lo que hay garantía de lo que puede ocurrir en este camino, y por eso se llamaban al principio los del camino, am, son sobre todo dificultades. De eso sí hay garantía. De las otras cosas las veremos a medida que crezcamos.
que estemos preparados para asumirlas. De lo que hay garantía es de las dificultades. Pero yo hablaba con alguien diciéndole que tuve una reflexión sobre lo que son las dificultades, los problemas. Y es que, cómo se separa el trigo de la cizaña? ¿Cómo creo, pues a mí se me ocurre una manera, pero qué puede servir para separar el trigo de la cizaña? Crecen a la par, pero ¿cómo ahora los separo? Básicamente, ¿cómo puedo separar, por ejemplo, el agua de la sal? ¿Cómo puedo separar el agua de la sal? Cuando ya revolví la sal en el agua, ¿cómo hago para volverlas a separar? ¿Cómo hago para tener la sal aparte? La pongo a hervir. Cuando se haya evaporado toda el agua, queda la sal. Entonces hay un tamiz, hay una redecilla, hay un colador, un sedazo, y es que las personas que realmente están con sus ojos puestos en Dios van a ser capaces de pasar la dificultad, la cizaña no. Ese es el tamiz. Los problemas sirven para separar a los hijos de los que no. Por eso, cuando le dicen, Señor, y estas cosas, ¿por qué por qué todo tienen que ocurrir tantos sufrimientos en el mundo? ¿Por qué primero tiene que pasar todo esto que llamamos tribulación y gran tribulación? ¿Por qué? Y él dice, pero todo esto es necesario que acontezca. ¿Pero por qué? Porque va a entender, va a poder identificar quién es quién. Para eso sirven las dificultades. Entonces, si usted no quiere quedarse con el otro grupo, entonces asuma las dificultades como la forma en la que usted prueba que es un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios ante una dificultad van a tratar de responder distinto. No van a responder con otra piedra. No van a echarse a morir o no. Y eso les digo que también nos vamos a equivocar todo el tiempo y vamos a tener que repetir ese pedacito varias veces mientras aprendemos cómo hacerlo bien. No lo vamos a hacer bien a la primera. Vamos a tener que aprender y en ese proceso, pues la gente se cae muchas veces. Pero, dice Proverbios, el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Entonces, cruzar ese punto y superar la dificultad. Éxodo es el libro de cómo fue liberado. Y fue liberado facilito, entre comillas. Señales, prodigios y cosas. Hagamos un tabernáculo, aquí está la nube, todo el coso. Pero el libro más duro es Números. Las rebeliones más duras, las flaquezas de Moisés, de me harté, entró en desesperación este pueblo. Yo parí este pueblo es suyo. Y un montón de cosas así. Es más fácil el camino de salida que el camino de ida. O sea, el camino de llegar y llegamos aquí, ese es más fácil que el camino hacia la tierra prometida, porque a ese hay que pelearlo. Entonces entendamos esas cosas para saber por qué vamos a atravesar por diferentes situaciones y que no nos cojan por sorpresa. Si no hay sorpresa, no es tan difícil.